Bueno, este va a ser el primer taller experimental. A ver, esperen, está transcribiendo cosas. Voy a desactivarlo. Bueno, al menos ya lo puse en español. A ver, este va a ser el primer taller experimental en torno a el estudio de la teoría generalizada de la Yevan fuera del equilibrio, que posiblemente en este momento pues no les diga nada, pero conforme avancemos en el taller pues va a empezar a tener algo de ese sentido. En la sesión de hoy vamos a estar hablando acerca de, primero, cómo trabajar con un lenguaje de programación que se llama Julia. Este lenguaje de programación es un lenguaje interpretado, necesita un intérprete, no es un lenguaje compilado como Fortran o como C, pero tiene un muy buen rendimiento para procesar cálculo científico. Entonces, de ahí que en el grupo en el que estoy investigando, bueno, haciendo mi estancia postdoctoral, quieran utilizar ese repositorio. En esta sesión no, pero en las siguientes nos van a estar acompañando algunos alumnos de maestría de aquí del Instituto de Física, por si ven ahí dados. Entonces, les voy a compartir pantalla. No, ya equivocado. A ver. Esto acá. Listo, ¿se ve mi explorador? Sí, sí, lo vemos. Sí, perfecto. Entonces, esta es la página a la que ustedes debieron de acceder inicialmente. Si no es esta que está aquí, igual después pondré los links para llegar a este repositorio. En la sesión pasada yo di ciertas instrucciones para poder añadir tanto Pluto como Pluto UI y plots, porque van a ser necesarias para las libretas que nosotros vamos a utilizar. ¿Lograron llegar a este paso? Sí, bueno, yo sí. Ok, perfecto. Ahora, para poder descargar el código pueden hacerlo desde varias maneras. Pueden hacer directamente esta primera opción, esta, o descargar todo el conjunto de datos como un zip. Si ustedes les dan clic, automáticamente va a empezar a descargar. Déjenme ver. Posiblemente es por... aquí está. Bueno, yo ya no lo voy a descargar porque ya tengo todo en computadora. Pero inicialmente ustedes descargan todo esto y siguen estos pasos y entonces tendrían que llegar a una página como la que está aquí. Ahorita lo voy a poner en tiempo real. Un comentario adicional, esta paquetería Special Functions tiene ciertos problemas en algunas computadoras. Entonces, si tienen un problema, se van a ir directamente a este archivo y van a comentar esta función, perdón, esta orden y todo esto que está aquí y le van a pedir y le van a escribir así. Es una modificación que tienen que hacer en caso de que les aparezca un error. Si no, todo bien. 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 Entonces, voy a poner Voy a arrancar Julia. Julia simplemente desde mi línea de comandos escribo Julia y en principio tendrían que obtener una... Cierro este. Algo como esto en su computadora. Para llamar el entorno de Pluto, simplemente escriben import
Pluto, con mayúscula. Va a tardar un poco en cargar lo que necesita de Pluto y simplemente escribimos pluto.run. Y entonces, en su explorador se va a abrir una ventana. Lo que hace Pluto, al igual que Jupyter, por ejemplo, para Python, es que genera un servidor local y, su explorador se dedica a hacer una conexión con este servidor local. De modo que las modificaciones que nosotros hagamos aquí adentro se van a ejecutar aquí en su computadora. Ok, bien. Antes de continuar, les voy a enseñar un poco de qué va a ir todo esto. A ver, mejor acá. Aquí en Notebooks. En esta primera sesión espero que abarquemos estos 3 documentos, que son los primeros pasos en Julia. Después esperaría ver un poco de teoría de líquidos. Espero que me dé tiempo en esta misma sesión. Y el día jueves y viernes estaríamos viendo, ahora sí, la teoría autoconsistente de equilibrio. Ok, entonces, para poder abrir cada una de estas libretas, pueden escribir su ruta. Aquí, CUDA, esto. En este caso es la ruta que yo tengo. Ustedes van a buscar la ruta que ustedes tengan en su propia computadora. Entonces, bueno, aquí también podría funcionar, pero voy a entrar aquí en Notebooks y voy a abrir la primera libreta de Julia. Uno puede trabajar de diferentes formas dentro de Julia. Una es esta herramienta que les estoy mostrando, otra puede ser directamente desde la línea de comandos o directamente en scripts. Documentos, por ejemplo. Aquí tengo un script en Julia, un montón de código que yo llamo desde la terminal y lo ejecuto. Entonces son diferentes formas en las que ustedes pueden trabajar con Julia. Ok. ¿Están familiarizados con alguno de estos lenguajes interpretados? ¿Han trabajado con Python, por ejemplo? Sí, con Python sí. Perfecto. ¿Con C, ¿Qué vieron en programación científica? ¿Se llama la materia? Bueno, sí, en esa materia llevamos con C principalmente. Ok, sí. ¿Quién les dio la materia? Marín, Antonio Marín. Ok, sí. Sí, Sí, sí. Marín, sí, le gusta mucho, sí. Bueno, en mi caso vimos C y Python en esa materia, porque Ok. tuvimos un cambio de profesor durante el semestre. Ok. Entonces, creo que nos estaba dando de la Mora. Rubén de No la Mora. recuerdo si así se llamaba el profesor. Y Sí, después, sí. me parece que se jubiló en ese periodo y nos empezó a dar clases el secretario, que es Odi. Y él nos dio clases con C o C++, no recuerdo bien. Ok, Pero sí, perfecto. y con De la Mora estábamos viendo Python. Ok, excelente. Bien. Miren, gracias. Ya que tengo este background, yo creo que puedo empezar a hablar un poco acerca de ahora un nuevo lenguaje de programación. Este entorno Pluto, ustedes pueden hacer un montón de cosas, desde generar apuntes,
en formato MD, Markdown, o ejecutar líneas de código sobre la misma libreta. Esto permite que ustedes añadan documentación mucho más detallada. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero agregar texto aquí abajo, identifico en dónde está lo que quiero modificar y simplemente escribo Julia es un lenguaje interpretado. Aquí hay una sintaxis especial dentro de este código Markdown. Para poder abrir este preámbulo, ustedes escriben MD, comillas. Y todo eso se va a interpretar en Markdown. A diferencia de, voy a poner estas comillas para que se vea como si fuera un código, guión bajo para que se vea más. O lo mismo aplica para asteriscos, me parece. Lenguajes compilados. Hacen clic sobre este ojo que está aquí. Lo tachan o lo dejan ver. Entonces, tenemos una computadora y el lenguaje que nosotros, el lenguaje natural se le llama, al que nosotros utilizamos para comunicarnos. Entonces, un lenguaje de programación que esté más cerca del lenguaje máquina son lenguajes que tienen una sintaxis un tanto más parecido al lenguaje máquina. Por ejemplo, el ensamblador también es una cosa espantosa del programa, pero que es muchísimo más eficiente, solo que nadie programa en ensamblador, salvo gente en los 80s que tenía que hacer códigos especiales para ciertos chips. Lenguajes como Python, Julia, JavaScript, estos son lenguajes que se parecen un poco más al lenguaje natural, pero para ello necesitan un programa base, un programa que hace una interpretación de las líneas de código que ustedes van leyendo. Entonces, Save Fortran, por ejemplo, ustedes construyen un programa, Save Fortran, compilan, construyen un programa y se ejecuta. Esto hace que sea mucho más rápido. Julia, Python, JavaScript, lo que hacen es que tienen una máquina ya hecha y conforme van recibiendo órdenes, se va ejecutando algunas acciones. Esto hace que sean ligeramente, no ligera, algo más lento que estas de acá. Hay ventajas y desventajas de utilizar unos y otros. Sin embargo, Julia logra hacer algo que de manera nativa, que cosas que Python, por ejemplo, necesita tratarse con un poco más de cuidado. Y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, ¿un lenguaje de programación más? Pues sí, tenemos que... Es un lenguaje relativamente nuevo. En este momento debe estar en su versión... Bueno, la versión que yo tengo instalada es la 1.6.3. El año pasado estuvo en la versión 0, me parece, o hace 2 años. Entonces, es un lenguaje relativamente nuevo y en consecuencia tiene el riesgo de que los programas que hoy escriban pues se vean modificados ante alguna actualización.
Cosas que tiene este lenguaje, pues es que es código abierto, no tienen que pagar por utilizarlo, ustedes ya lo tienen en su computadora, ya pueden empezar a hacer cálculos en Julia, es gratis, y tiene una licencia del MIT, es decir, ustedes pueden utilizar este software para ustedes generar su propio software comercial. Es un lenguaje de alto nivel, fácil de aprender. Alto nivel, otra vez, quiere decir que es un lenguaje que está más cercano al lenguaje natural, más lejos del lenguaje máquina. Es fácil de aprender, es muy parecido a Python, solamente tiene ahí sus diferencias puntuales. Se dice que es un lenguaje dinámico. Aquí viene la referencia por si ustedes quieren entrar más a detalles. Y algo muy, muy importante es que está hecho con JIT, Just in Time. La primera ejecución que hace Julia, si detecta alguna especie de patrón que se va a repetir, entonces crea localmente una pequeña rutina que va a estar llamando continuamente, y eso hace que agilice algunos de los procesos. Entonces, termina adoptando ciertas características de un lenguaje como C o como Fortran. Entonces, si quieren mucho más información, pues pueden visitar julia.org, y aquí viene a mayor detalle lo que les acabo de comentar. Incluso, pues aquí hay mucho material en YouTube. Por ejemplo, acerca de Julia. Igual, este lenguaje lo ocupan gente que hace finanzas, gente que hace cosas de bioestadísticas, genética, ahorita teoría de líquidos, por ejemplo. Entonces, hay buenas razones para empezar a utilizar este lenguaje de programación. Ok, entonces vamos a empezar un poco con este lenguaje. Entonces, hay diferentes formas en que nosotros podemos definir las variables en este entorno. Aquí simplemente agregué un montón de números, A, B y C, y uno puede jugar con cada una de estas. Aquí, por ejemplo, una diferencia en la sintaxis con Python es que para agregar un exponente necesitaríamos una operación de este estilo. Si hago esto, a ver, para ejecutar las líneas de código, ustedes tienen que presionar Shift, Enter, y entonces me va a mandar un error. Para un exponente, lo único que tengo que hacer es agarrar esta cuña, que es la que uno necesita para hacer elevar algún exponente. A, B, a C. Y entonces, si nosotros modificamos aquí 2, Enter, de manera automática, aquí se va a estar modificando. Esto es importante porque, al menos en el entorno de Pluto, cada una de las modificaciones que nosotros hagamos se van a estar realizando en tiempo real. Todas y cada una de las líneas de esta libreta van a estar conectadas, y si nosotros hacemos un pequeño cambio, entonces van a haber una ejecución en cascada. Entonces, este pequeño espacio es para que ustedes en su casa pues puedan ir jugando un poco con estos valores. Okay. Esto es para declarar algunas variables, ponerles algún valor fijo. No solamente pueden hacer esto, pueden agarrar y, al igual que Python, generar listas de
de algunas variables. Aquí, por ejemplo, pues tengo la colección 1, 2, 3 y los identifica como el tipo integer de 64 bits. Si hago esta corrección, entonces transforma a todos como flotantes y todo lo hace Julia de manera automática. Ok, ¿qué más? Otra forma de generar arreglos de datos sería, por ejemplo, utilizar la función collect. Esas funciones las voy a estar utilizando mucho, entonces de ahí que las incluye aquí. Aquí, por ejemplo, tengo collect a dos puntos b, y entonces he generado un array entre 1 y 2. Si yo especifico en medio de estos dos puntos el pasito que yo voy a necesitar para llegar de A a B, entonces se genera un array completo con todos y cada uno de los puntos intermedios. Aquí yo quiero que sean 10 pasos y entonces me genera, perdón, de 0.1 el pasito, y entonces me genera el número necesario de elementos para llegar hasta el valor B. Si yo cambio aquí a... Entonces, aquí ya me agregó otro, perdón, aquí ya me agregó otro valor. Y aquí aumentó el tamaño del pasito para llegar otra vez al 3. Entonces, si se dan cuenta, también aquí he añadido un carácter especial, alfa y beta. Esto suele ser útil debido a que cuando estamos haciendo cálculos, pues nos gusta agregar este tipo de caracteres especiales, alfa y beta, y entonces pueden ir directamente y copiar los símbolos que están utilizando en sus apuntes para meterlos aquí. Entonces, para poder hacer este tipo para utilizar estos caracteres, lo único que tienen que hacer es... a ver. Entre estas dos líneas yo quiero añadir una línea adicional, entonces lo único que voy a hacer es aplastar aquí este signo de más y se genera una línea. Entonces, para poder acceder a alfa o a beta, lo único que hago es escribir este backslash y presionar tab. Y se generó alfa. Igual, pueden buscar todos y cada uno de los caracteres especiales que pueden utilizar en Julia. No solo esto, ustedes pueden agregar subíndices, por ejemplo, epsilon-0. Pueden agregar exponentes. Este exponente, por ejemplo, no está haciendo ninguna operación, es solamente sintaxis, pero y esto nos va a ayudar porque va a identificar de manera clara que esto que tengo escrito aquí es diferente a esto que tengo escrito aquí. Lo pueden hacer desde sus computadoras. Ok. Otras funciones útiles dentro del manejo de datos aquí en Julia es que están las funciones ceros y unos. Con ceros, pues generas un arreglo de puros ceros dependiendo del número entero que ustedes metan aquí. Puse aquí esta función int, pero bien pueden poner, no sé, 5 para generar 5 ceros o alguna cierta cantidad de unos. ¿Qué más? Aprovechando que añadí este cast, se le llama, un casting de
tipos de variables se enfoca en que hay ciertas funciones que cuando ustedes las especifican, exiges que sea de un cierto tipo o de otro. Si nosotros escribimos int 5.5, int 64. 64. ¿Por qué aquí sí? A ver. Ok, bueno. Para este valor, por ejemplo, solamente me permite llamar a esta función y lo que va a arrojar es un número entero, a diferencia de lo que ustedes ven acá, que me arroja un flotante. Entonces, dependiendo de las condiciones que ustedes pongan dentro de sus programas, van a necesitar hacer este tipo de casting. Bien, otra diferencia entre Python, por ejemplo, y Julia es que la numeración de cada uno de los elementos de la lista empieza ahora desde el número 1, a diferencia del número 0. Si yo coloco el número 0, no estoy seguro de que pase. No, ese índice no existe. Ustedes pueden escribir simplemente 1. Si quieren llegar al último elemento, ustedes pueden utilizar la función longitud. La longitud de alfa es 3, entonces lo que está haciendo es alfa 3. Y les va a arrojar el último elemento de este vector alfa. ¿Alfa qué era? Es esto de aquí, miren, 1, 2 y 3. Otro método que ustedes pueden utilizar es simplemente ponerle alfa y dentro del paréntesis utilizar end y entonces acceden hasta el último elemento de su arreglo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, ¿sí nos escuchan? Bien. Entonces, estas son las variables. Bien, ahora, las funciones. Para las funciones hay diferentes formas de definirlas. Hay unas más sencillas que otras. Si nuestra función es sencilla, como esto que estamos viendo acá, lo que basta es simplemente colocar la de tu función, entre paréntesis los argumentos que van a llevar y cómo se va a construir. Y es todo. Ahora, el texto que ven aquí arriba es importante que se incluya en todas las funciones que ustedes vayan definiendo. Al menos es una buena práctica, porque si ustedes quieren compartir los documentos que están, perdón, el código que ustedes están generando para que después alguien más agarre o escale, lo haga más extenso, entonces tienen que indicar qué es lo que está haciendo tu programa. Entonces, esta sección entre comillas, pues es opcional. Ustedes, la función igual funciona si ustedes quitan estas comillas, pero es una buena práctica, por más sencilla que sea tu función. Ok, entonces, no solo eso, Pluto tiene esta pestañita que se llama Live Docs, y en este Live Docs ustedes pueden desplegar la información de cada una de estas funciones. Todo lo que yo escriba aquí, es más, si yo
es una modificación. Lo ejecuto. Tengo que seleccionar alguna otra cosa. Y aquí está. Esta es una modificación, lo que acabo de hacer aquí. Entonces, la sintaxis con la que hay muchas formas de reportar cómo es que se funcionan estos programas, pero una que encontré pues fue esta, indicar los argumentos, el tipo de argumento que va a llevar y alguna descripción. Hay al final alguna descripción de su programa. Me faltaría escribir qué es lo que regresa. Y ya. Ahora, igual como estamos utilizando nuestro explorador, ustedes pues, pueden hacer grande o chiquita esta pestaña dependiendo de lo que ustedes necesiten. Pueden hacerlo tan grande o tan pequeño como ustedes crean necesario. Y simplemente pues es con el control más, control menos o con el scroll de su bien. Claro, esto es dentro del entorno de Pluto, pero si ustedes quieren hacer esto manualmente, ustedes pueden escribir arroba, es un decorador, arroba doc, f, y lo que va a regresar esta operación sobre la función f es este texto que están viendo aquí. Voy a quitar esto. Aquí solamente la función genérica, entonces arroba doc, me va a arrojar lo que tengo escrito aquí. ¿Sí? Y finalmente, para llamar a cada una de las funciones, pues lo único que hago es agarrar y evaluar. F de A va a ser 1, si yo le pongo F de 4, 16. Yo quiero agregar pi. Está el cuadrado de pi. Esta es para definir funciones que son muy sencillas. Otra forma de definir estas funciones es a partir de estas palabras claves. Palabras reservadas. Function. Aquí solo estoy poniendo, por poner un nombre, suma. Ponen alguna colección de procedimientos que ustedes necesiten para llevar a cabo esta rutina y el retorno. Aquí es sumamente parecido a Python, solamente que hay que tener cuidado el agregar este end y este function. Y como tal, pues ustedes tienen esto de acá, la suma de A con B. Yo le pongo 5 a 5, a 10, 6, 5, 6. Ahora, este símbolo gato sirve para comentar código. Cuando Julia, el intérprete de Julia, empiece a leer las líneas de comando, todo lo que esté a la derecha del signo de gato, pues lo va a ignorar y va a pasar a la siguiente línea. Ok. Para terminar esta pequeña nota, hay una forma de trabajar con estas operaciones haciendo algo que se llama broadcasting. Y su implementación es sencilla. Aquí tengo a alfa, que es el vector que tengo aquí arriba. Alfa, está 1, 3, 3. Voy a ponerle un 2. Un 2. Y la forma en la que la función va a operar a todo el array es simplemente colocando un punto y dentro del argumento poner al vector.
Entonces, lo que va a hacer Julia es que va a aplicar la función a todos y cada uno de los elementos del array. Y lo que me va a regresar es este nuevo array. Si yo tengo dos vectores diferentes, alfa y beta, pues simplemente hago suma, punto, alfa, beta. Y entonces se va a ir el primer elemento de alfa con el primer elemento de beta, los va a evaluar, después alfa con beta, para el segundo y el tercer elemento. No solamente se aplica en funciones. Entonces, por ejemplo, suma, producto. A ver si no hay un error. Excelente. Potencia. Y demás. Estas son algunas de las herramientas que nosotros vamos a necesitar a lo largo de este taller. Igual, ustedes ya pueden empezar a jugar desde su propia computadora con todo el código que viene aquí. Esto se les puede quedar simplemente como un apunte. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, los demás. Yo sí tengo una duda para... Cuando se inicia esta parte de Julia, ¿siempre hay que seguir el mismo proceso de añadirlo de funciones especiales y importar Pluto y eso? Bueno, para acceder aquí a esto. O sea, ¿es necesario todo eso antes de empezar o se puede hacer como de alguna forma más rápida? Ustedes necesitan hacer todo lo que está aquí adentro. Sí, pero Julia es independiente de todo lo que estoy haciendo aquí. Las mismas instrucciones de su línea de comando. Una nueva línea para ajustar. Aquí tengo Julia y puedo poner A igual a 1, alfa igual a 0,5 y beta igual a 1,5 y puedo hacer las mismas operaciones. A punto más, perdón, alfa punto más punta beta. Y entonces suma cada uno de estos. Todo lo que les acabo de comentar aquí funciona si ustedes lo hacen aquí o a través de un script. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí. Excelente. Bueno, bien, igual con lo último que comentó, supongo que para que haga esas operaciones, los arreglos tienen que ser de longitudes iguales, ¿no? Ah, claro. Digo, no estoy seguro. A ver, vamos a checarlo. A ver, Julia. No suelo hacer esas operaciones, pero a ver, en una de esas descubrimos algo. Igual a 0,3 y B igual a Codet 1,2.9. Y entonces, si yo, a ver qué pasa, más B, error. Sí, justamente dice que no son del mismo tamaño. Entonces sí necesitan ser del mismo tamaño. Listo. Esta fue la primera nota de Julia. Igual, estas sesiones recientes se quedan abiertas aquí hasta que
cierren su terminal. Y vamos a... dos puntos, texto, trabajo 21, notebooks, la segunda. Ok. Igual, esto que están viendo aquí, estas líneas en gris, lo que está indicando es que la computadora en este momento está realizando ciertos cálculos. Entonces, de hecho, en la sesión de mañana es probable que algunos programas tarden más que otros en iniciarse, pero es porque se está ejecutando todo el tiempo real. Bien. Lo siguiente es que pues vamos a hablar acerca de los operadores lógicos. Estos operadores lógicos, pues, a diferencia de Python, utilizan una letra minúscula, true y false. Y aquí están algunos de las sintaxis que se requiere para estos operadores. Aquí está mal, es not. Sí, ahí para que ustedes lo modifiquen en sus apuntes. Es not, no nor. Bueno, después lo cambio. Bien. Entonces, si yo escribo Alice and Bob, me va a aparecer falso. Alice o Bob, true. Alice nor XOR Bob, true. No Alice. Pregunto si Alice es igual a Bob. Y pregunto si Alice es diferente a Bob. Si yo le cambio aquí directamente a true también, entonces todo lo que yo acabo de realizar, pues me van a arrojar diferentes valores. Ok. Ustedes intenten reemplazar cierto y falso por unos y ceros y observen cuáles son los resultados. Ok. Para mayor que, menor que, pues se necesita esta misma sintaxis. Y este tipo de operaciones nos van a permitir utilizar controles de flujo. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un operador ternario, interrogación, y esta sintaxis lo vamos a ver ahorita en esta función de Heaviside. Entonces, voy a dejar este abierto para que llene. La función de Heaviside está definido como 0 si el argumento es menor que 0 o 1 si el argumento es mayor o igual a 0. Entonces, este operador ternario lo que hace es que si este primer argumento es cierto, entonces me va a arrojar lo que yo haya escrito inmediatamente después. Si este mismo argumento es falso, me va a arrojar el segundo argumento. Y entonces con esto nosotros podemos empezar a poner condiciones. Cierto o falso, me va a arrojar cierto aquí o falso. Yo le puedo poner otro tipo de valores. Y así se van a ir procesando. Entonces, aquí tengo un arreglo que va desde 0 hasta 1. Y, bueno, así lo he construido. Y lo que me arroja, pues es que el argumento es menor que 0.5, pues me arrojan ceros. Ahora no sabía que se podía hacer eso. Bueno, lo pueden desplegar así al parecer. Ah, miren, aquí este de botón. Órale, no lo había visto.
bueno, ustedes pueden desplegarlo de forma vertical u horizontal, incluso aparecen un montón el índice que le corresponde a cada uno. Ok, igual he usado el broadcasting para evaluar cada una de estas funciones y aquí yo le resté un cierto valor constante. A pesar de que no son de la misma dimensión, Julia de manera automática identifica de que una constante se le va a restar a todos y cada uno de los elementos de X. Ok. Ahora, esta es una forma de definir este control de flujo a partir de una sentencia verdadero o falso. Otra forma es utilizando las sentencias if y else. Es exactamente lo mismo que escribo acá, pero es escrito de manera más larga. Ahora, ustedes van a poder, dependiendo de la función que ustedes código, ustedes pueden poner tanto código que ustedes necesiten para la ejecución de sus programas y al final pues se va a ver reflejado en lo que ustedes están deseando. Igual, si yo evalúo esta misma función para, bueno, esta función, pero ahora para, perdón, esta función diferente, pero para el mismo argumento, voy a regresar a exactamente los mismos valores. Los ciclos, aquí, por ejemplo, para hacer una representación de los ciclos, lo único que necesito es agarrar y para una operación de producto interno. Ahora, para este tipo de multiplicaciones, la forma más sencilla es hacer esto de aquí, A apóstrofe B, y lo que va a hacer es multiplicar el primer elemento de A por el primer elemento de B, se lo va a sumar al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto, y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma más sencilla, pero con tal de ilustrar al ciclo for, lo único que voy a hacer es definir una cierta función, dot, y le voy a indicar al programa de que A y B tienen que ser de la misma longitud. Esto es lo que este decorador está indicando. Me pregunta, ¿la longitud de A es idéntica a la longitud de B? Si esta condición es cierta, sigue con la demás y regresa algún mensaje. Los vectores deben ser de la misma longitud. Igual para esto, pues defino una cierta longitud de mi vector, inicializo una variable donde voy a almacenar la suma y lo único que voy a hacer es esto. Para i en 1, 2.n, toda esta colección de enteros, a producto le voy a sumar el producto de AI con BI. Recuerden que tienen que empezar en 1. Si empieza en 0 les va a arrojar un error. Y al final me va a reportar la suma que obtenga de acá. Ok, esto es lo que les acabo de comentar. Otra forma de hacer esto es con el ciclo while. Igual tengo la misma condición de que tienen que ser de la misma longitud. Aquí un índice solamente para indicarle a while cuando frenar. Y lo que le estoy diciendo es que mientras i sea menor que n más 1, entonces realice esta operación. Esta no la modifiquen si están utilizando Windows porque no hay forma de interrumpir al programa. Entonces, si están en Linux, pueden hacerlo. Si están en Windows, no lo hagan. Si ustedes están trabajando en script, pues no tienen que tener ningún tipo de problemas para trabajar con esta función web.
Y entonces tenemos tres métodos diferentes para evaluar la misma operación. dot-for y dot-while. Entonces, cuando llamo a cada una de estas, lo único que pues, me va a arrojar exactamente el mismo resultado. ¿Qué más con estos ciclos? Ok, está este comando break. Este va a servir tanto dentro de if, dentro de las sentencias for y dentro de la sentencia while. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es que aquí tengo un X, que es algo que había definido en algún otro lado, y respuesta va a ser igual a I1, el primero de estos, sería 0. Y entonces, para X, dentro de esta colección, la respuesta va a ser, le va a asignar a este valor ahora lo que yo tengo aquí. Va a empezar con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, y así hasta llegar a 1. Entonces, el último valor de la variable es esto que está aquí. Si yo quito este comentario, ahora se ha modificado el valor de la respuesta. Cuando llegó aquí, se quebró el ciclo, se interrumpió, y respuesta solamente alcanzó a 0.4. Yo le pongo 77. Entonces no llegó al 0.8 porque rompió el ciclo. Si se dan cuenta, aquí también se está modificando este texto. Para eso, lo único que tienen que hacer es utilizar este signo de pesos y poner el nombre de la variable que ustedes coloquen aquí. Ahora, dentro de la libreta, si ustedes quieren poner secciones de código, necesitan utilizar este preámbulo, iniciar y final, begin, end, para agregar secciones de código. Si ustedes están trabajando en script, no hace falta que pongan todo este preámbulo. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, si necesitan más información, la misma libreta les dice qué hace cada uno de estos. If, else if. Me faltó incluir esto, pero bueno, aquí viene especificado de mejor forma. Y es toda la documentación que ustedes pueden encontrar mientras ustedes realizan estos códigos. Listo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, creo que sí, todo bien por el momento. Igual, este es un taller. El espíritu de estas sesiones es de un taller. Entonces, lo que se espera es que pues, ustedes en sus computadoras jueguen un poco con estas libretas, modifíquenlas, hagan lo que les tengan que hacer para que se vayan familiarizando con la sintaxis de este lenguaje. Ahorita ya solo vamos a ver una nota más y terminaríamos por hoy. Y es otro paso importante. Trabajo. Ups, 3. Bueno. Hasta la libreta anterior, pues no hay nada nuevo de lo que ustedes han visto en sus cursos de programación científica, métodos numéricos, y no recuerdo qué otra materia de programación llevan a lo largo de la carrera. Lo que sigue es el trabajar con objetos.
hay un paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. Ustedes pueden buscarlo después, buscar después qué es lo que significa este paradigma de programación. Pero desde C hay un protocolo para poder definir ciertos arreglos que se definen en términos de los atributos que tiene un objeto y los métodos que están haciendo, que ellos tienen. Entonces, por definición, un objeto consta de un estado y un comportamiento. Los estados se describen a través de atributos. Ahorita vamos a entrar a detalle qué es esto de los atributos, y el comportamiento se define se describe a partir de métodos, que básicamente son funciones. Aquí puedes definir un montón de variables y aquí un montón de funciones. Todo dentro de la misma sección de código o la misma parte de código que tú le llamas objeto. Esto ayuda bastante porque cuando se está generando un cierto código, la conceptualización y la visualización de la lógica detrás del código se ve impulsada si ustedes utilizan objetos, en vez de estar pensando solamente en variables estáticas que se quedan dentro de todo el flujo de control. Entonces, ahorita intenté hacer lo más ilustrativo posible estos objetos, y yo definí esta clase perro. Los objetos se definen por clases, se les llaman clases. Yo acabo de definir una clase perro. A ver. Esto que ven aquí es... A ver, voy a quitar esto incluso. Bien, esta es la forma más sencilla de definir un objeto. Yo tengo una estructura, esto se parece mucho a las estructuras en C, y tengo mi estructura perro, que solamente va a incluir un nombre. Asimismo, he incluido un valor por defecto. Si ustedes no definen el nombre de este perro, entonces va a ser un perro callejero. ¿Ok? Voy a quitarle todas estas. Es más, va aquí primero. Entonces, elegimos algún nombre, en pulgas por decir algo, y yo voy a definir que mi mascota va a ser un perro de nombre el pulgas. Y entonces, el perro, yo he construido dentro de este entorno un objeto, un objeto perro. También podemos agregar un compañero a nuestro otro objeto, que va a ser, solo vino. Creemos algún amigo para el pulgas. Y entonces tengo un amigo de mi perro, de mi mascota, que es solo vino. Entonces, ahora lo que podemos hacer es generar arreglos de cada uno de estos objetos que he definido. En este caso, pues tengo una lista de mascota, amigo y algún perro callejero. Entonces, para poder acceder a los nombres de esta lista, lo único que hago es, bueno, no es necesario hacer esto, pero yo defino una función que se llama lista de nombres. Y a cada uno de los elementos dentro de esta lista, voy a llamar a mi perrito nombre.
Cuando yo ejecuto esta línea de comandos, se va a ver reflejada directamente en la línea que yo tengo aquí. Voy a poner esta aquí y esta aquí. Si yo ejecuto otra vez esto, se imprimen de este lado el nombre de cada uno de ellos. Ahora, algo que no especifique es que para acceder manualmente a cada uno de de las variables que yo esté definiendo aquí adentro, lo que necesito es que, a ver, voy a quitar ahora quiero aquí. Es que voy a poner mascota.nombre. Y entonces con eso tengo acceso a la variable que yo he definido. Ok. Bueno, esto es pues en la terminal que les acabo de mostrar. Bien, a este nivel, este objeto perro no es diferente. Voy a cambiarles mayúscula. Perro. Si ven algún signo, perdón, alguna falta de ortografía, díganme porque pues, lo hice la semana pasada y no he tenido tiempo de modificarlo. Entonces me harían un gran favor si encuentran faltas de ortografía. Ok, ahora, a este nivel pues no hay gran diferencia ¿cómo se dice? Con una variable nueva. No está haciendo nada, solo es un perro que es. Es más, yo le podría agregar un valor numérico y este perro pi, pues su nombre, pi, es esto, igual si yo quiero buscar el tipo de esto que tengo aquí, me dice que su nombre es un valor irracional. Entonces, no tiene sentido, al menos dentro de la estructura que yo tengo pensado para el comportamiento de un perro, que tenga un nombre que sea irracional. Entonces, para corregir esto, lo que necesitamos pues, es ir y quitar todo lo que esté comentado con gato. Nos regresamos aquí y esto que acabo de hacer restringe a que el nombre de mi perro sea siempre una sección de texto. Si no es una sección de texto, me va a arrojar un error. A ver, aquí primero lo tengo que ejecutar. Y si me regreso aquí, justamente me dice que el tipo irracional no se puede llevar al tipo string. Entonces, para corregir esto, es más, esta línea ni siquiera se corrigió. Entonces, lo corrijo simplemente ahora sí, añadiendo texto. Y el tipo de este nombre, pues es string. Listo. Ok. Esta es una restricción que se incluyó dentro de este objeto, pero lo mismo pueden hacer ustedes dentro de funciones para tener cierto control de las cosas que van a entrar a su función. Ok. ¿Qué más sigue? Ok. Podemos agregar más parámetros a nuestro objeto. Si nosotros, bueno, vamos a remover lo que está antes de las líneas con gato 2. Aquí, por ejemplo, yo puedo añadir edad. Mi perro ahora tiene dos atributos, nombre y edad. Y cada vez que yo agregue un nuevo parámetro, claro, si yo tengo definido previamente algún objeto, para evitar problemas, yo les voy a dar un valor por defecto a ese valor, a esa nueva variable. En este caso,
lo que pase aquí que sea de tipo string, lo va a construir de esta forma. Estas funciones se llaman constructores. Constructores y valores por defecto. Y entonces, ahora mi estructura perro tiene el tipo string, tiene este tipo edad, y yo voy a poder acceder tanto a su nombre como edad. En este caso, vamos a ver por dónde quedó. Ok. Esta es una parte. Ahora, todo esto que les estoy diciendo aquí va a ser válido para estructuras que se van a mantener estáticas una vez que ustedes la definen. Para poder modificar cada una de las entradas en el momento que ustedes quieran, van a tener que añadir esta palabra mutable. Va a ser una estructura mutable que ustedes van a poder ir corrigiendo conforme ustedes lo deseen. Claro, dependerá del programa que ustedes estén llevando a cabo que van a necesitar utilizar esta palabra o no. Ok, ¿qué más? Y ahora sí, yo le estoy diciendo que mi mascota ahora va a tener 5 años, por ponerle algún nombre. Si ustedes van a la línea de código, verán que el valor por defecto que yo le he colocado es el. Muy bien. Ahora, una de las ventajas de utilizar esta estructura mutable es que yo puedo modificar las características de mi objeto cada vez que me dé la gana. Si yo agarro mi mascota y busco su edad, va a ser 5, yo la puedo modificar y la siguiente vez que vaya y acceda a ese valor, pues resulta que es el valor nuevo que yo he utilizado. Entonces, conceptualmente, el objeto que nosotros hemos construido no solamente tiene un nombre, tiene una edad, podemos rejuvenecerlo o envejecerlo tanto como nosotros querramos. Y al menos de manera conceptual, esto va a ayudarnos a planificar la estructura en la que los programas que desarrollemos empiecen a funcionar. La sintaxis es básicamente esto que ven aquí. Tienen un objeto. Procuren utilizar letras mayúsculas al iniciar este objeto para que se pueda identificar fácilmente de que es un objeto. Es una sintaxis, es una convención nada más. Una colección de atributos y un valor por defecto. Ok, bien. A este nivel, lo único que tenemos es una colección de datos que nosotros podemos modificar a nuestro antojo. Y ahora vamos a meter algún tipo de acción. Yo he definido una función, le puse una acción, pero le podemos poner otro nombre. Y le estoy diciendo que el argumento va a ser un objeto tipo perro. Si no entra un tipo perro, entonces no va a tener, no se va a ejecutar. Entonces voy a añadir una condición: si el perro tiene pulgas, entonces le digo que ladra. Si no tiene pulgas, entonces simplemente mueve la colita. Entonces también vamos a declarar alguna función para quitar las pulgas del perro.
vamos a definir la función bañar. Igual necesito que entre un perro. Y si tiene pulgas, entonces tiene pulgas es igual a falso. Ok, me faltó quitar aquí. Ah, claro, eso de acá. Vamos a ver aquí arriba. Acá está. Entonces, aquí he añadido un nuevo atributo. Pregunta si tiene pulgas, es de tipo booleano, verdadero y falso. Y he añadido un valor por defecto. Por defecto van a tener pulgas. Hago esto y vamos a ver qué pasa por aquí. Bien. Entonces, ya se va. No es más. Voy a poner algún perro. Ya, ¿me escuchan? Sí, sí, sí lo escuchamos. Sí. Sí, Ricardo. Sí. ¿En dónde me quedé? ¿Cuándo me dejaron de escuchar? ¿Me escuchan ahora? Bueno, ya había explicado lo de eh, la Las acciones. funcioncita esa para quitarle las pulgas al, al perro. Ah, Y ok. más o menos. Bueno, otra vez. Defino una acción sobre un perro callejero y el perro callejero ladra. Después ejecuté esta línea y entonces le he quitado las pulgas y sigue con pulgas. Ah, claro, 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 claro. Hay un error aquí, es nuevo. Y entonces, nuevo ahorita tiene pulgas. Nuevo, ladra. Y aquí, nuevo. Ah, ahí está. Nuevo se ha bañado. Y es más, voy a poner nuevo solamente para... Y ahora, esta acción lo que hizo fue cambiar este valor a falso. Y nuevo, ahora sí, en vez de que ladre, mueve la colita porque está libre de pulgas. Bien. Este es un ejemplo de cómo se puede trabajar un poco con objetos, cómo el utilizar conceptos, el utilizar objetos nos ayuda a la conceptualización de cómo es que vamos a trabajar con nuestros objetos, con nuestro código en sí. Entonces, ya nada más como un reto, pues van a bañar a todo el squad que definí por aquí arriba. Aquí. Entonces,
Lo único que tienen que hacer es añadir un par de miembros al squad y denles un baño. Y es todo lo que vamos a hacer por hoy. ¿Alguna duda, comentario? Digo, traté de hacerlo lo más didáctico posible para que se vayan familiarizando con la programación orientada a objetos. Otra vez, esto no es exclusivo de Julia, pero, pero es importante que lo manejen porque pues, luego aparecen oportunidades que no tienen que ver simplemente con hacer ciencia. ¿Dudas, comentarios? Bueno, sí, yo sí tengo una dudilla. Sí. Bueno, a mí me causa mucho curiosidad cómo se implementan los objetos, digamos, ya al cálculo numérico que estamos como acostumbrados a ver, ¿no? Ujú. En ciencia. A mí sí no sé cómo se aplique los objetos. Sí, claro. Por ejemplo, piensa en una simulación. Entonces, vamos a necesitar una simulación de partículas, o si quieres que sea una galaxia, o lo que tú quieras. Entonces, una forma en la que ustedes van a empezar a trabajar con esto es que necesitas una posición en X, una posición en Y, una posición en Z, una velocidad, a ver si me deja ponerle guión bajo X. Ah, sí. De X, de Y, no lo tengo, bueno, a ver, guión bajo Y, no lo tiene. Bueno, BY, BX, BZ. Entonces, si y vamos a darle un valor por defecto, partícula igual a partícula 0,0,0,0,0. Entonces, vas a tener una cierta partícula que inicialmente se encuentra en la posición 0,0 a una velocidad 0,0. Añadido a esto, ahora vas a tener una colección de partículas. Defines una cierta función para generar posiciones. Y entonces defines una partículas es igual a partícula 1, partícula 2, partícula 3, donde dentro de un área. Partículas va a ser una lista y le pones free y 1, 2.2n. Entonces, función, posiciones. Igual a algo. Y genera un montón de acciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algún número aleatorio para generar cada una de las posiciones. Esto lo meten aquí adentro. Y simplemente append posiciones, coma, número aleatorio.
Eh, y entonces, luego de esta rutina, lo que tú vas a tener va a ser algo así como partículas igual a partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula n. Y entonces también puedes generar alguna función que te diga, calcula fuerzas sobre partículas. Y entonces vas a generar algún arreglo para calcular tanto fuerzas, velocidades y demás. Vas a poder, dentro de la definición de este tipo de funciones, tú vas a poder ir modificando p1.x igual a alguna, p1.x más dx, por decirlo. Y entonces, de manera conceptual, tú vas a poder escribir un código mucho más limpio que está anclado a lo que tú estás viendo en tu pantalla. Tienes una partícula, tienes una forma para generar los números aleatorios, tienes una forma de calcular las fuerzas y una forma de modificarlas. Al final, claro, se necesita tener un poco más de cuidado. Por ejemplo, con esto tu código se va a poder leer de manera más cercana al lenguaje natural, al lenguaje que estamos platicando tú y yo. Se me ocurre ahorita con partículas, pero de hecho el día jueves y el día viernes vamos a ver cómo yo utilizo los objetos para describir transición Mitre, por ejemplo. ¿Todo bien? Ah, ya, ya. Sí, es como para simplificar el código, ¿no? Que se vea más leíble, más elegante. ¿Legible? Ujú. Ajá, legible, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, al final, bueno, a ver, existen diferentes filosofías a la hora de que tú estás construyendo un código, pero hay códigos que pues tú construyes y solo tú entiendes qué es lo que hace. El día que tienes la oportunidad de que alguien te ayude a modificar tu código, si este código no está bien documentado, es decir, si yo hago, por ejemplo, bañar, pero no estoy diciendo qué es bañar o qué argumentos tiene o ningún tipo de información, entonces la persona que me va a querer ayudar a modificar y mejorar mi código, pues no va a tener ni una idea de cómo ayudarte. Entonces, este conjunto de buenas prácticas de documentar tu código, hacerlo de manera más accesible para que no solamente tú lo puedas leer. Sí es un reto, pero a la larga termina siendo de mucha ayuda. Tengo por aquí una cita que me gustó mucho de un tipo que es experto en cuestiones de programación. A ver, creo que sí lo tengo aquí rápidamente. Es más, lo voy a escribir aquí. Igual para añadir texto es MD, comillas. Y lo que dice este señor es algo así. Understands.
Posiblemente tenga alguna falta de ortografía. Y este es un tal. Sí. O sea, este conjunto de buenas prácticas es para poder compartir tu código, para que cualquier ser humano sea capaz de contribuir al código que estás, que estás tratando de compartir. Listo. Voy a dejar de grabar.